la famosa forma W2. ¿Sabes realmente qué es, para qué sirve y cómo puede afectar tu declaración de impuestos? Para resolver todas estas dudas, nos acompaña José León de la firma LBS Consultants, especialista en taxes, quien nos dará una explicación detallada de este documento tan importante. Así es, Vanessa. La W2 es un formulario que los empleadores deben proporcionar a sus empleados para reportar sus ingresos y retenciones fiscales del año. Es clave para preparar la declaración de impuestos de manera correcta y evitar posibles problemas con el IRS. Con José vamos a desglosar su contenido, cómo interpretarla y qué hacer si hay un error en ella. Con ello, bienvenido José, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Vanessa, Natalia, ¿cómo están? Mucho gusto. Un saludo a todos. Mucho gusto, José. Y bueno, para empezar, cuéntanos en términos sencillos qué es exactamente una forma W2 y por qué es tan importante. Bueno, una W2 es un formulario fiscal que nos entregan los empleadores para quienes nosotros trabajamos. Y en él está incluida toda la información necesaria para declarar nuestros impuestos. Está los ingresos brutos, cuántas retenciones nos hicieron, cuánto contribuimos al Medicare y al Social Security, que son los planes de retiro cuando nos jubilamos, y otras informaciones que son un poco menos relevantes, pero que en algunos casos se identifican y son muy importantes, como por ejemplo las contribuciones a los planes de retiro privados, o si en algún caso alguno de nosotros fue ministro de una iglesia y necesita reportar dineros que le dieron por algún subsidio, etcétera. Hay varios factores, es una forma que a veces es un poco compleja y por eso es importante que hoy vamos a estar todos juntos revisándola para que aprendan acerca del formulario y no tengan ningún problema. Muy bien, José. Nos gustaría que nos explicaras entonces cuáles son las principales secciones de la W2 y qué información clave debemos revisar en ella. Hay cuatro secciones muy importantes. La primera es el ingreso total del año. Allí se va a ver en la casilla número 1, no sé si ya tienen la diapositiva lista, por allí la podemos colocar para mirarla. Los ingresos brutos se replican en la casilla 1, la 3 y la número 5. Además de ello, en la casilla 2, la 4 y la 6 aparecen las casillas donde se discrimina la cantidad de impuestos que nosotros le pagamos por adelantado al gobierno, la cantidad de impuestos también que pagamos para Social Security y la cantidad de impuestos que pagamos para el Medicare. Entonces, las formas, le vuelvo a repetir, las casillas más importantes, la 1, la 3 y la 5, que están en la parte derecha del formulario, y más hacia la derecha está la 2, la 4 y la 6. Además de esto, hay que revisar en la parte izquierda del formulario que tanto el Social Security del contribuyente y el número de empleador de mi jefe o de mi empleador esté allí, y la dirección, las direcciones estén correctas. Ahora, muchas personas se preguntan qué pasa si no reciben su W2 a tiempo. ¿Cuáles son los pasos a seguir en ese caso? Si uno no recibe la W2, pues lo más importante es entrar en contacto directamente con nuestro empleador, pedirles el favor. Muchas veces no se recibe porque hemos intercambiado trabajos, hemos cambiado de un empleador a otro, no tenemos actualizada nuestra dirección, entonces no tienen cómo enviárnosla por email o por correo postal. Entonces, contactar a nuestro empleador es fundamental. A ver que dan una buena relación con ellos, pues es importante también. Si no logramos acceder a ellos, pues llamar directamente a la IRS, 1-800-829-0922. También se puede crear una cuenta en línea en la cual yo voy a poder acceder a toda mi información virtualmente. Ahora, lo importante es que todo esto se haga con tiempo. Sabemos que la declaración de impuestos tenemos la oportunidad de hacerla desde estos momentos hasta abril 15. Entonces no dejen las cosas para último momento. Excelente. Excelente. Bueno, José, ¿cómo puede afectar la información de la OW2 al monto final que una persona tiene que pagar o recibir en su declaración de impuestos? Afecta bastante.
¿Por qué? Cuando a uno le hacen sus pagos semanales o quincenales en su empleo, normalmente le hacen unos descuentos porcentuales de ese dinero para las contribuciones que uno tiene que hacer de impuestos y de seguridad social. Si durante el año a mí no me descuentan suficiente dinero de mi cheque, significa que cuando yo voy a hacer mis impuestos, en la liquidación el contador me va a dar la mala noticia de que no pagué suficiente durante el año y voy a tener que pagar un excedente al gobierno, al IRS. Por el contrario, si he revisado bien mi formulario y he contribuido lo necesario, cuando vaya a hacer mi declaración, la noticia de mi preparador de impuestos o de mi contador va a ser que o no le debo nada a la IRS o probablemente voy a tener un reembolso. Interesante. Ahora, José, coméntanos, hemos oído hablar de la diferencia entre la W2 y la 1099. ¿Puedes explicarnos aquí a la audiencia y a mí cuál es la principal distinción entre esos dos formularios? Por supuesto, la W2 y la 1099 tienen la distinción de que la W2 es para pagos de nómina. Cuando yo soy un trabajador que trabaja por un salario y me descuentan dinero de impuestos para mis prestaciones sociales hacia el futuro. La 1099 es un formulario que se le entrega a las personas que trabajan como independientes. A esas personas no les hacen descuentos durante el año, pero en el momento de hacer su declaración tienen derecho a declarar sus ingresos, sus costos y sus gastos y le van a pagar los impuestos en ese momento a la utilidad que tengan sobre su operatividad. Qué importante saber la diferencia. Ahora, si un empleado nota un error en su W2, ¿qué debería hacer de inmediato para poder corregirlo? Debe contactar a su empleador. Es necesario que contacte a la oficina de recursos humanos o a la oficina encargada en su trabajo de manejar estos temas para que se pueda hacer una corrección y enviarla también electrónicamente al IRS para que de esa manera cuando vayan a hacer la declaración de impuestos la información que yo le reporte al gobierno coincida con la que reportó mi empleador y no haya ningún inconveniente. Ahora, José, quisiera saber, hay quienes buscan maximizar su reembolso fiscal. ¿Cómo puede la información de la W2 ayudar a lograrlo de manera legal? Bueno, lo importante es planificar. Cuando, cuando va llegando al final del año, en los talonarios de pago de mi sueldo van a aparecer las formas acumulativas de todas las contribuciones que yo le he hecho a la IRS. Si yo siento que he contribuido o si haciendo las calculaciones yo veo que he contribuido lo suficiente, pues no va a haber ningún problema. Si veo que estoy corto, debo contribuir adicionalmente y debo empezar a recolectar en mis récords todo lo que tenga que ver con gastos médicos, con gastos de intereses por hipotecas, con gastos de donaciones y otros gastos que son elegibles para poder llevárselos a mi contador, a mi preparador de impuestos y que él los liquide dentro de mi declaración de impuestos y así poder maximizar mi reembolso. Ahora, José, ¿es posible que alguien reciba más de una W2 en un año? Y en ese caso, ¿cómo podría manejarlo? Es correcto, podemos recibir múltiples, ilimitadas. Tenemos casos en la oficina en las que hay personas que reciben más de 10 W2 porque trabajaron en más de 10 lugares durante el año. Esto sucede especialmente con los empleados temporales, cuando trabajan en ciertas empresas que tienen varias subsidiarias y cada subsidiaria es una empresa aparte, aunque hace parte de un conglomerado. Cada subsidiaria tiene su número de identificación particular y cada una expide W2. Así que es muy común que lleguen clientes o que hayan personas contribuyentes que necesiten hacer su declaración de impuestos y tengan más de una W2. No es incorrecto y tampoco es fuera de lo común. José, ¿qué consejos le darías a quienes presentan su declaración por primera vez usando una W2? Lo más importante es que tengan paciencia, porque los empleadores no están en la obligación de entregar la W2 sino hasta la primera semana de febrero.
Si ya pasó ese límite de tiempo, pues es necesario que los contactemos. Pero hasta la primera semana de febrero ellos van a tener plazo de entregarnos la información. Cuando la recibamos, lo más importante es detallar cada casilla que les estamos mostrando en la pantalla en este momento. Vayan, revisen que toda la información esté correcta, que el número de social no tenga ningún inconveniente, que la dirección de mi empleador, la dirección mía y los salarios que yo haya ganado durante el año coincidan con mi sueldo, para que de esa manera se los llevemos al preparador de impuestos y lo pueda liquidar correctamente. Excelente. Ahora, José, finalmente ya para cerrar esta entrevista llena de bastante información importante, ¿cómo pueden las personas asegurarse de que su W2 esté reflejando correctamente sus ingresos y retenciones? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque tiene que ver mucho con la parte de planificación y también con la organización que lleve cada una de las personas que va a recibir la W2. Es importante mantener un control y darle prelación e importancia a los depósitos que recibimos en el banco, porque allí es donde vamos a saber si lo que dice la W2 concuerda con la realidad o no. Vamos a tener que ir a nuestros estados de cuenta y comparar si los totales de los depósitos hechos en un año en mi cuenta de banco son los mismos que se ven reflejados en la W2. Entendemos y comprendemos de que muchas veces nosotros hacemos trabajos adicionales, de que nos entregan en dinero por transferencias por regalos o por préstamos, etcétera, pero allí es donde entra en importancia la necesidad de que las personas mantengan una organización, tengan un presupuesto. Bueno, eso ya abre el camino para otros temas que vamos a hablar en el futuro, pero la organización es lo más importante. Estando ya en enero, muchas personas buscan empezar lo que es la parte de su declaración de taxes. ¿Me puedes tú decir, no solamente a mí, también a Natalia, a la audiencia, cuál es la diferencia, cuál es el beneficio de hacer en ese caso tu declaración de taxes con un asesor, a hacerlo con, por ejemplo, esas plataformas TurboTax, entre otras que también te permiten hacerlo pues a través de estas aplicaciones? Bueno, yo voy a adicionarles un tipo más de manera como lo pueden hacer. Hay preparadores de impuestos, hay asesores tributarios y hay plataformas en las cuales podemos hacer nuestros impuestos nosotros mismos. Un preparador de impuestos es una persona a la que uno le lleva los formularios, ellos incluyen o informan en el formulario lo que dice, los papeles, los documentos, y así como ingresan, liquidan y envían a la IRS sin trabajar en absoluto la declaración. Esa es la manera menos beneficiosa de hacer una declaración de impuestos, porque el preparador de impuestos en realidad no es un experto en impuestos, en taxes. La segunda es hacerlo en plataformas virtuales, TurboTax, iTax Act, hay diferentes softwares que podemos usar. Allí se van a estar ahorrando unos cuantos cientos de dólares, pero tampoco es recomendable porque muy pocas personas son expertos tributarios y no saben liquidar créditos que están disponibles del gobierno hacia los contribuyentes. Entonces van a estar perdiendo muchos beneficios. Y la tercera, que es la que recomendamos siempre, es tratar de contactarse con un asesor experto en tributación y planificación, y no solamente eso, sino estrategia tributaria, porque este es la persona que les va a asesorar y les va a permitir customizar o les va a recomendar hacer la declaración de impuestos con propósito. ¿Qué es una declaración de impuestos con propósito? Una declaración de impuestos que está diseñada para cumplir planes financieros hacia el futuro. Si quieren comprar una casa, si tienen un proceso migratorio, si el deseo es empezar a estudiar y obtener préstamos estudiantiles, o si necesitan invertir en diferentes aspectos en la parte financiera, ese asesor tributario les va a diseñar un plan y una estrategia para que la declaración de impuestos sea realizada con ese propósito. José, gracias de verdad por compartir toda esta valiosa información, porque sin duda entender la W2 es clave para tener un mejor control de nuestras finanzas y poder cumplir con nuestras obligaciones fiscales sin llevarnos ningún tipo de sorpresa.
José, Claro que ¿cómo sí, te con puede mucho gusto. encontrar la audiencia? ¿Cómo te pueden encontrar si necesitan un servicio más personalizado? ¿Cómo eres tú? No sé si estás en redes, un correo. Nuestras redes sociales LBS raya abajo consultants en Instagram. También estamos en TikTok, acabamos de abrirla. También nos pueden llamar al 347-813-6744. Y aquí en pantalla están viendo una invitación que tenemos para este sábado. Los invitamos a todos. Vamos a estar hablando acerca de emprendimiento y cómo lograr que con el emprendimiento y con el registro de una empresa puedan obtener su estatus migratorio en este país. Excelente, muchas gracias José por esta información. Como lo dices, o sea, siempre es recomendable buscar asesoría profesional para evitar errores que pueden costar bastante caro. Así que gracias José por tu tiempo, por tu conocimiento y por dedicarnos esta valiosa información. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima.